Cumplidas las prescripciones impuestas por Roma, los pueblos conquistados podían cultivar en paz sus campos, sin temor a ser robados en ataques nocturnos, a ver vacíos sus graneros, ver saqueadas sus granjas o que les arrebataran sus mujeres y sus hijos para ser vendidos como esclavos. Al cabo de algún tiempo, los latinos desearon convertirse en romanos. No era ningún desdoro pertenecer a un pueblo potente y respetado que los defendía, les construía calzadas y protegía su comercio tanto en tierra como en el mar. Los romanos concedieron en tiempo oportuno equidad civil más o menos perfecta a los pueblos sometidos a su dominación, haciéndoles olvidar que los conquistadores lograron su poder por la violencia y la astucia. Con ello demostraron mayor talento político que los atenienses o los espartanos. Las guerras samnitas. Más trabajo costó a los romanos someter a los samnitas, los suizos de la Italia central. De los numerosos pueblos itálicos, solo estos montañeses de gran destreza militar, valerosos como el pueblo romano, pero divididos como el heleno, podían medir sus armas con Roma. Los samnitas carecían de capital permanente porque no formaban una unidad política. La nación samnita había enviado muchos contingentes de colonos a regiones cada vez más alejadas, debilitándose en vez de fortalecerse, pero al incluir ciudades griegas en el interior de sus nuevas fronteras, la mezcla de razas los había incitado a desenvolverse culturalmente. El objetivo de guerra para los romanos no era el país montañoso de los samnitas, sino la fertilísima Campania, tierra que despertaba la codicia de samnitas y romanos. El historiador romano Floro llama a esta región la más bella del mundo y escribe entusiasmado que en el suelo las flores brotan 2 veces al año. Su tierra negra y volcánica es tan fértil que el agricultor puede obtener 3 cosechas anuales, por lo menos, y añade que los mismos dioses se disputaban la posesión de este país. Romanos y samnitas lucharon por fin por el predominio de toda Italia central. En algunos momentos la situación fue muy crítica para los romanos. Poncio, habilísimo general samnita, consiguió cercar un día al ejército romano en el paso de Caudio, un estrecho valle del Samnio. Poncio perdonó la vida de los romanos, pero les infligió la cruel afrenta de hacerlos pasar bajo las horcas caudinas, 2 lanzas clavadas en tierra cuyos extremos superiores sostenían otra colocada horizontalmente, ante las burlas e injurias de los samnitas. El Senado romano no aceptó trato tan desdoroso y acordó entregar al enemigo a los responsables del pacto, pero los samnitas lo rechazaron. Hubiera sido una venganza mezquina. La guerra se reemprendió con renovado odio, siendo luego los samnitas quienes tuvieron que pasar en cuclillas bajo el yugo. La lucha continuó todavía durante muchos años, pues los samnitas se aliaron a todos los pueblos que se sentían amenazados por los romanos, incluso los etruscos y los galos, enemigos mortales de Roma, formaron parte de esta coalición. Los tiempos habían cambiado desde el 390 a.C. El ejército romano, ahora sólidamente organizado, no tenía por qué temer a las hordas célticas. Los galos experimentaron esta vez una sangrienta derrota frente a las legiones romanas, que siguieron venciendo uno tras otro a todos los coaligados. En cuanto a los samnitas mismos, es de lamentar tanta bizarría derrachada en vano, por falta de unidad. Hasta en el campo de batalla querían obrar tan libres e individualistas como si condujeran rebaños en sus montañas natales. Incluso antes del último combate que iba a decidir la suerte de la guerra, el general en jefe tuvo que recurrir a ceremonias místico-religiosas para conseguir un remedio de disciplina militar. La batalla final fue sangrienta. Se dice que perecieron 30.000 de los 40.000 hombres de que componía el ejército samnita. Se cuenta que el valiente Poncio cayó prisionero en esta última gran batalla, fue encadenado y así desfiló en el triunfo de su vencedor, siendo después ejecutado. Pero no puede asegurarse la autenticidad de este relato, quizás inventado para halagar el orgullo nacional romano. De todos modos, siempre es un espectáculo doloroso el de la caída de un pueblo patriota y valeroso. Al someterse a la dirección política y militar de Roma, la capitulación del año 290 a.C. convirtió a los samnitas en aliados de los romanos, al menos conservaron así su autonomía municipal. El territorio romano salió cuadriplicado de esta conflagración, ahora se extendía desde las estribaciones septentrionales de los Apeninos hasta la frontera con Magna Grecia, por el sur, eso mirando al mar Tirreno, pero también asomaba al mar Adriático, por antiguo territorio samnita. ¿Y qué hicieron con estas enormes adquisiciones? A veces se mostraron amos severos y despiadados, expulsando a la población autóctona de las regiones poco pobladas o reduciéndola a la esclavitud. Los volscos, ecuos y otros pueblos desaparecieron. Sus tierras pasaron a manos de colonos, en especial latinos. Con todo, la dureza de los romanos tenía su lado bueno. Gracias a ellos, Italia gozó de pax
la Pax Romana. Acabaron las continuas guerras que se consideraban antes como normales. Las colonias latinas fueron las avanzadillas de Roma en los países sometidos. En todos los territorios conquistados se asentaron nutridas colonias latinas. Otro factor importante de coadunación fue la excelente calzada militar y comercial que los romanos construyeron entre Roma y Capua, llamada Via Appia. Esta y otras vías militares romanas fueron trazadas con una técnica tan cuidada y eran tan solicitadas y eran tan sólidas que muchas aún resisten el uso. Entre ellas no había más comunicación que el común arranque en el centro de la red, hacia donde convergían. Todos los caminos conducen a Roma, se decía ya en esta época. La urbe era el centro y corazón de todos los territorios romanos. La expedición del rey Pirro. Terminada la guerra samnita, Roma enseñoreaba Italia, propiamente dicha, excepto las regiones meridionales de la península. Es difícil, pues, creer que fuera casualidad el conflicto que enfrentó a Roma con Tarento, la colonia más rica de la Magna Grecia, después de la caída de Sibaris y Crotona, la única colonia griega que había podido mantener su total independencia. Los romanos no buscaron la guerra con Tarento, como pudiera creerse. Al contrario, los romanos se mostraron muy tolerantes y querían evitar todo conflicto. La razón que tenían los romanos en aquel momento para no empujar a Tarento a la guerra la encontramos en Grecia, donde vivía un hombre terrible que estaba deseando mezclarse en una guerra en Italia. Reinaba en el Epiro y pertenecía a la misma familia que Olimpia, madre de Alejandro Magno. Se consideraba entonces como descendiente de Aquiles y era célebre como guerrero y como rey. Pirro. El Epiro era esencialmente un país montañoso e inhóspito, habitado por un pueblo de raza no helena, a juzgar por los nombres más antiguos de personas y familias que han llegado hasta nosotros. Con todos los habitantes del Epiro, como los macedonios, estaban helenizados y hablaban y escribían en griego. Hay que observar, no obstante, que se habían estacionado en el primitivo nivel de la época homérica. La ganadería era su principal fuente de riqueza. Se han encontrado en el Epiro restos de una raza de perros corpulentos y vigorosos, aptos para la caza y guarda de rebaños. El cultivo de la tierra quedaba reducido a pequeñas extensiones. Los epirotas vivían en aldeas. Las ciudades eran escasas y pequeñas. Los ambiciosos planes de Pirro no eran un secreto para los romanos. Roma no tenía ningún deseo de ofrecerle el pretexto que deseaba. Si los romanos atacaban Tarento, ocasión le darían de socorrer una colonia griega y poner pie en Italia. Por entonces los romanos deseaban dejar que la tempestad pasase. Ya llegaría el momento de extender el poder de Roma hacia el mar Jónico. Los tarentinos por sí solos no significaban peligro alguno para un pueblo como el romano, no tenían tanto temple. Pese a estas prevenciones, los de Tarento pidieron ayuda a la metrópoli y pactaron un tratado con Pirro. Los epirotas eran tan buenos soldados como los macedonios y esperaban conquistar en el oeste, a las órdenes de un rey emperador, tantos territorios como los macedonios dirigidos por Alejandro habían ganado en el este. Su rey era un guerrero en cuerpo y alma, había sido formado en la escuela macedónica, entre otros por el terrible Antígono. Su firmeza de carácter hubiera hecho de Pirro un rival digno de Alejandro. Este monarca, con alma de conquistador, se asfixiaba en su intrascendente reino y aprovechaba la menor ocasión para ensanchar las expensas de países más llamativos que el suyo, lanzándose con entusiasmo a cualquier empresa, como había hecho, por ejemplo, en la guerra que sostenían los diádocos. Ahora Occidente abría un nuevo y prometedor campo de acción a quien supiera manejar la espada. Sus epirotas le seguían a donde él los condujera. Macedonia le había enviado una división de caballería y 5.000 infantes. Los entrenadísimos macedonios eran en aquel tiempo los mejores soldados del mundo. Su falange de lanceros integraba un cuadro compacto capaz de resistir cualquier asalto. La legión romana también era capaz de formar una vigorosa línea de defensa. En esta época los romanos disponían sus legiones en 3 líneas separadas, así como la falange lanzaba toda su fuerza de una sola vez. Para vencer a la legión era necesario conseguir una victoria en 3 etapas. En primer lugar había que vencer el ardor de los soldados jóvenes que formaban la vanguardia, después aniquilar la segunda línea, compuesta de hombres más experimentados, y por último enfrentarse con la tercera, integrada por los veteranos. El orden de batalla de la legión permitía asimismo enviar refuerzos a la línea que estuviera en situación comprometida. Los romanos procuraban sobre todo economizar tropas y darles la mayor eficacia posible. Iba pues a comenzar el primer acto de un gran espectáculo histórico, el combate de la falange contra la legión.
Pirro fue el primer griego que se midió con los romanos, de ahí su importancia histórica. En el año 280 a.C., Pirro desembarcó en Tarento un ejército de 25.000 soldados de primer orden y 20 elefantes. Durante la travesía efectuada en transportes tarentinos, la flota fue azotada por una tempestad y perecieron muchos hombres. El objetivo de Pirro era sin duda imponerse a los griegos occidentales y fundar un imperio griego que comprendiera ambas orillas del Adriático, pero pronto se percató de que no podía contar mucho con la ayuda voluntaria de los residentes en la Magna Grecia. Los tarentinos habían prometido muchas tropas, pero solo aportaron algunos hombres. Pirro trató con dureza a semejantes aliados. Tuvo que tratar a Tarento casi como a un país conquistado, para utilizar la ciudad como base de operaciones, y nunca pudo confiar por entero en sus habitantes. La primera batalla entre griegos y romanos tuvo lugar en 280, cerca de Heraclea. La estrategia romana no había alcanzado aún el refinamiento de la táctica macedónica. Sus tropas estaban todavía compuestas por campesinos. Las guerras sostenidas hasta entonces no habían exigido demasiado talento estratégico, pero su fuerza moral y su disciplina de hierro contrarrestarían esta falta de táctica y de estrategia. Durante largo tiempo el resultado de aquella primera famosa batalla fue incierto, siendo los elefantes de Pirro el arma que hizo al fin inclinar la balanza a su favor. Tan pronto como aparecieron en el campo, sembraron el terror entre las filas romanas. Los caballos se desbocaron y los soldados no se atrevían a acercarse a semejantes animales. Puestos en fuga, fueron aplastados por la caballería de Pirro y sus elefantes. No obstante, Pirro pagó cara su victoria. Perdió la mayor parte de sus mejores soldados y mandos, huecos que eran más difíciles de llenar que las brechas abiertas en las filas romanas. Estratego perspicaz, Pirro debió advertir que el triunfo se había debido solo a la sorpresa causada por los elefantes, y este tipo de victoria no puede lograrse dos veces. Sin embargo, en Heraclea, Pirro dio pruebas de su brillante talento militar. Las ciudades griegas de la Italia meridional quedaron admiradas y casi todas se unieron a los epirotas. Incluso los samnitas adhirieron al movimiento. Después de su victoria, Pirro penetró en la campaña, creyendo que los etruscos y demás pueblos a los que los romanos habían impuesto su alianza a la fuerza aprovecharían la ocasión para sumarse a las filas del vencedor, como solía ocurrir en el este, pero ningún aliado de Roma en campaña ni en Italia central abrió las puertas a Pirro. Pese a sus dificultosas relaciones con los romanos, los aliados no deseaban cambiar por otra su dominación. Los romanos reunieron nuevos y tan numerosos ejércitos que Pirro, solo a 2 jornadas de Roma, juzgó preferible dar media vuelta y regresar a Tarento. Cuéntase que entonces dijo que luchar contra los romanos era atacar a la hidra de Lerna. Al año siguiente consiguió una nueva victoria, esta vez en Ausculum, pero la pagó tan cara que exclamó: «Otra victoria como esta y estoy perdido». De ahí proviene la frase victoria pírrica, para referirse a lo que cuesta demasiados sacrificios. Pirro no pudo aprovechar sus victorias debido a las turbulencias políticas. En efecto, supo entonces que el trono de Macedonia había cambiado de dueño. Su amigo, el rey, había caído en una guerra contra los galos y los macedonios necesitaban un jefe para contener a los bárbaros. Pirro hesitaba. ¿Aprovechar esta ocasión para subir al trono de Macedonia? Italia podía marcharse sin gran pesar, que bastante ayuda había prestado a los habitantes de la Magna Grecia. Pero los siracusanos insistían en pedir ayuda contra los cartagineses. Después de la muerte de Agatocles, Cartago era cada vez más peligrosa, amenazaba con dominar Sicilia entera y el único salvador posible era Pirro. Para abandonar Italia sin remordimientos tenía que pactar con los romanos un tratado de paz que aceptaron muy gustosos, para así poner fin a la guerra que solo les causaba derrotas y pérdidas dolorosas. Pirro envió a Roma al labrador griego Cineas, diplomático sutil, que conocía todas las argucias políticas para que llevaran las negociaciones. Pirro decía de él que había ganado para su rey más ciudades que sus ejércitos. Cineas se ganó en Roma el favor de la opinión pública por su educación, sus halagos y las dádivas que distribuyó con suma sagacidad. Pero he aquí que intervino un personaje que en el crítico momento de las negociaciones. Se llamaba Apio Claudio y pertenecía a la misma familia que el anciano Decemviro.